Bueno, como les he dicho en el vídeo anterior, esto es una segunda parte que en realidad no era una segunda parte, sino que estaba grabado conjuntamente con el vídeo anterior. Y al llegar al final de la grabación me he dado cuenta que el vídeo tenía 2 horas y 15 minutos de grabación, cosa que era totalmente inviable, que nadie tiene ni está dispuesto a pasarse 2 horas y cuarto delante de una pantalla. Así que lo he cortado por lo sano y he hecho dos. No lo he cortado tanto por lo sano, porque lo he cortado en el punto en que García Tudela era el gobernador de Guinea y García Tudela hizo un informe totalmente negativo o pesimista, que lo que proponía, lo que decía García Tudela, que lo que había que hacer era abandonar aquellas posiciones, que aquello no era viable y lo teníamos que abandonar. Pero es el preciso momento en que veremos en que la escena internacional, sobre todo, bueno, internacional es Europa prácticamente en aquellos momentos, pues hay un cambio de mentalidad, de enfocar el tema colonial. Véanlo ustedes, por favor. Gracias. De buenas a primeras todo cambia, ¿no? Todo cambia. Habíamos tocado suelo, pero a finales del siglo XIX, que es donde nos movemos, se produce un cambio radical en el ámbito internacional. ¿De qué va ese cambio radical? Se pasó de un imperialismo informal basado en la supremacía comercial y al abolicionismo europeo, se pasó a un imperialismo formal. A ver, ¿qué es eso de un imperialismo formal? Un imperialismo formal viene con el reparto de África y este reparto de África, con la excusa, el pretexto del reparto de África era precisamente abolir la esclavitud, o sea, nos vamos, Europa se reparte África con el pretexto de así acabamos con la esclavitud y de que África necesita ser civilizada. Nada de otro mundo, lógico y bastante normal, ¿no? Vamos a colonizar, vamos a repartir África y eso de la esclavitud tan feo, acabemos con la esclavitud y además a esta pobre gente, pues los vamos a civilizar y ayudar a desarrollarse, ¿no? Ya no se hablaba de trasladar, o sea, ya no se trata de coger el negro, yo digo negro, no digo negrito ni de color, porque me parece la barbaridad más grande de este mundo. Yo soy blanco, ellos son negros. O sea, ya no se trataba de coger los negros y llevárselos para explotarlos a trabajar en otro sitio como podía ser Cuba, sino que a partir de ese momento ya podrían ser explotados en su propia casa, en su propio territorio, ¿no? Vamos, si no eran esclavizados en su propio territorio, las condiciones eran muy parecidas a, muy parecidas a la esclavitud. Al efecto de esto, vamos a ver, cuando viene el reparto de África, y ya sé que estamos ya siglo XIX avanzado, pero el conocimiento del continente africano aún no era mucho, ¿eh? A ver dónde voy. ¿Cómo vamos a repartirnos África si no sabemos, este río desemboca aquí, pero donde nace, la selva, hasta donde llega, por allí que hay? O sea, si no conocemos el continente, ¿cómo nos lo vamos a repartir? Con esa misión de conocer el continente, se pone de moda, más que ponerse de moda, empieza por necesidad, a realizarse las numerosas misiones de exploración hacia el interior. Es decir, a ese momento más que nada la navegación ya había bordeado toda África, ya se conocía mucho, pero el interior y sobre todo en las zonas selváticas y todo esto, todavía no se conocía bien, ¿eh? Así que empiezan las misiones de exploración al interior. Simplemente, insisto, para recabar información, para después colonizar las tierras africanas. ¿Cómo voy a colonizar un de esto que no sé dónde acaba ni dónde empieza? ¿Eh?
Pues para poderlo colonizar, primero voy a explorarlo, saber dónde pasa, dónde empieza, dónde termina, y así lo podré colonizar. Hemos dicho que García Tudela propone abandonar aquellas islas. ¿Eh? El informe del gobernador, el último que hemos dejado allí, su informe es abandonarlas, ¿no? Eh, el Consejo de Estado de España le responde a García Tudela nada más y nada menos que 5 años después. ¿Eh? Las cosas de Palacio van despacio, y aquí más que despacio, vamos, que no corría. 5 años tardaron en responder a García Tudela su propuesta de abandono de la isla. ¿Y qué le responde el Consejo de Estado? Dice nada, de abandono, nada. Con el argumento futurible, otra vez lo mismo, ¿no? De penetrar en el continente. Cuidado, penetrar en el continente es nuevo para nosotros, ¿eh? El continente todavía lo teníamos virgen, ¿vale? Pues a García Tudela, el Consejo de Estado, ya le responde nada de abandonarlo, o sea, va a decirlo de algún modo, todo lo contrario. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar, y por eso vamos a penetrar al continente. Aunque esta exploración que parece que tenía que ser estatal o del gobierno, vino de la mano de la iniciativa privada, ¿eh? Se exploró el continente, pero una de ellas más famosas es el famoso Marqués de Comillas, esclavista. Saben ustedes dónde está Comillas, ¿no? Pues Marqués de Comillas fue de los que mandó, no iba él, ¿eh? No iba él, mandó a unos cuantos hombres. Este Marqués de Comillas, insisto, esclavista, que tiene el Palacio de Sobrellano, que si ustedes van por Comillas alguna vez, vayan a verlo, porque es una joya, para mí es una joya del modernismo. El arquitecto es Joan Martorell. Joan Martorell, pero bueno, es una casita, una casa de ensueño, de época modernista. Muy bien, del Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas manejó mucho dinero. Cuando hay bastante dinero en modernismo, hay bastante dinero procedente de Cuba y de cosas de esos tiempos. Bueno, llegan a la isla, con todo eso, llegan a la isla 200 cubanos, que habían estado implicados en Cuba en la guerra del Chuitán. Es una guerra que hubo allí. Eso dio origen a la llegada de estos 200 cubanos. Cuando llegan dos cubanos, empieza, porque vamos a ver, después, ahora, a partir de ahora ya veremos que allí en la agricultura lo importante es el tabaco, el café, la caña de azúcar, el cacao, pero no es nativo de allí tampoco, ¿eh? Se importó todo esto, y hubo una producción importante, pero no es nativa, ¿eh? Es importada, ¿no? De estos 200 cubanos, insisto, siguen siendo durísimas las condiciones, y murieron muchos de ellos, murieron. Vale, vamos avanzando y mandamos a un nuevo gobernador a la isla. Una de las primeras cosas que hizo Montes de Oca fue la reparación de varias infraestructuras, fomentó la agricultura con la importación de semillas. Y cuidado, otra novedad, realiza una exploración a Río Muni, ¿eh? Ya habíamos mandado exploradores, pero para decirlo de algún modo civil eso. Pero con Montes de Oca ya se explora el Río Muni, o la parte continental de la Guinea Española, ya se explora Río Muni. Montes de Oca, cuando va a Río Muni, habla con el jefe de aquellas tribus, y también firma un documento que confirmaba su anexión a España, porque habíamos visto documentos de anexión a España o de protección o tal en las islas, ¿eh? No, todavía en Río Muni no lo habíamos visto. Bueno, Montes de Oca lo hace ya en Río Muni. Dirías, bueno, firmado en un papel, ¿de qué sirve? Bueno, a veces tiene poca importancia, a veces tiene mucha. Aquí sirvió mucho, ¿eh? Sirvió mucho. Fue clave para defender la soberanía española de Río Muni, del continente, de la actual Guinea,
Fue muy clave cuando se hizo la conferencia de Berlín en 1884. La conferencia de Berlín de 1854 es el reparto de África, ¿no? Tú esta parte, tú la otra, y España, que yo también estoy por allí, también quiero y pido, y me pido esto, ¿eh? Y bueno, va con el documento y sirvió, el documento sirvió. Montes de Oca, aparte de esto, pues propuso intensificar. Bueno, ahora este no dice que abandonemos, este dice que intensifiquemos en la colonización con misiones católicas, y lo de las misiones católicas era más bien encaminado a fomentar la cultura del trabajo. Creo que ha quedado claro, yo pretendía decirlo, que la cultura del trabajo no era lo fuerte allí. Entonces, para fomentar la cultura del trabajo, pues decían, a ver, misioneros a lo mejor les enseña, les hacen ver, ¿no? Y también Montes de Oca no tenía malas ideas, ¿no? Decía, oye, que aquí hay una línea de comunicación con buques, con barcos ingleses, y que dependemos de ellos porque ellos recurrimos a su transporte, y lo que tenemos que hacer es aunque sea subvencionada, hay que la compañía transatlántica española tenemos que apoyarnos en ella, no depender para el traslado de los ingleses, ¿no? Nos vamos a 1883, vamos avanzando, ¿eh? Que llegaron 12 misioneros claretianos. ¿Quiénes son esos 12 misioneros claretianos? Pues es una orden fundada en Vic, ¿eh? Vic. Muchos de ellos, muchos de ellos eran de familias catalanas carlistas. Es decir, pues, familias catalanas carlistas, pues se les supone muy católicos, conservadores y patriotas españoles. Y más aún, en 1885 llegan allí 23 misioneros de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver, he dicho otra vez lo de los números: 12 misioneros claretianos, 23 misioneros de la Inmaculada Concepción. Piensen ustedes que con ese número, que a mí me sigue pareciendo reducido, ya sobrepasaban el número de funcionarios y sustituyeron en muchos aspectos la colaboración estatal. O sea, este personal pasaba a hacer funciones administrativas, ¿no? Aparte de evangelizar, evidentemente, y también debían enseñar español, una de sus misiones, enseñar la cultura del trabajo a los bubis. Sobre todo ya empezaban ya interesados en lo que luego sería una realidad, que es cultivo del cacao, ¿eh? Vamos a enseñarles porque se pensaba que con el cacao allí había futuro. Cuidado que los claretianos penetraron las inexplorables tierras del interior de Fernando Po y Río Muni. Y digo Fernando Po isla y digo Río Muni, Fernando Po, porque ni siquiera la isla que hemos tratado desde el principio y con Santa Isabel, ni siquiera Fernando Po estaba todo ya colonizado, ¿no? Todavía había que explorar en Fernando Po. Y ya no digamos en Río Muni, que estaba prácticamente por explotar, ¿no? Bueno, con este hecho, con estos que penetraron en Río Muni, con eso, y Fernando Po, evitaron que los alemanes tomaran posesión de Annobón. ¿Por qué? Porque aún se consideraba un poco que aquello era tierra de nadie. Los alemanes tenían sobre unas pretensiones, iban a tomar Annobón y no, 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 cuidado, que nosotros allí tenemos misioneros, es nuestro, ¿no? Vamos, y estos misioneros además fundaron escuelas y fundaron misiones en Santa Isabel, en Corisco, San Juan. Esos misioneros prohibieron, para que veamos dónde estábamos en aquel momento, prohibieron la idolatría. O sea, quiere decir que había idolatría en aquel lugar del mundo en aquel momento. También prohibieron la poligamia, que se practicaba, bastante común, y se practicaba. También prohibieron el andar desnudo, que todavía había en el continente y no continente, todavía se practicaba el andar desnudo, eran primitivos realmente, ¿no?
Bueno, claro, conseguir eso, decir, bueno, se enseñaba, no es tan fácil a esa gente, ¿no? De tal manera que los claretianos, pues bueno, si había que dar un latigazo, lo daban, ¿eh? No, tampoco, estás donde estás y hay lo que hay, ¿no? Si quieres enseñarlos y uno se pone tonto, el latigazo va, ¿eh? Pasamos a 1884 y Manuel Iradier, un vasco, hace unas exploraciones por Río Muni, continente, ¿eh? Manuel Iradier hace unas exploraciones por Río Muni. Vamos a ponerle cara al señor Iradier, que si no voy mal, lo tengo por aquí. Este es el señor Iradier, un vasco, ¿no? Pues en 1884 hace unas exploraciones por Río Muni. Pero a diferencia de los claretianos, cuyo rol era más evangelizador, educación, asistencia sanitaria, Iradier actuó como un agente del Estado, o sea, explorador por parte del Estado, ¿no? Y para un expansionismo colonial, de modo que su trabajo fue crucial para que luego en 1884, en la conferencia de Berlín, convocada por Otto von Bismarck, que se repartía África, España pudiera justificar su presencia en la zona. Yo creo que ustedes habrán visto más de 100 veces la famosa caricatura de una gran tarta con el señor, con toda la humanidad del señor Otto von Bismarck, con un gran cuchillo y está cortando la tarta que representa que se están repartiendo África. Bueno, pues gracias también a las expediciones de Iradier, en este reparto de África, pues nosotros pudimos levantar una mano, que nosotros también estamos por allí. De modo que en 1885 se inicia la colonización. España declara el protectorado de Río Muni, 1855. Ya está, señores, ya hemos llegado. Cuando declaramos un protectorado sobre el río Muni, quiere decir que ya es colonia. Así que la Guinea española, eso he pretendido yo, hemos visto las islas como han ido formando parte de este conjunto, y ahora ya estamos en Río Muni, en la tierra continental. Ya tenemos el conjunto. 1885 se inicia la colonización y España declara protectorado Río Muni. Vale, pero tras eso, porque estamos en 1885, tras eso vendrá la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las posesiones del Pacífico. Entonces, cuando se pierde Cuba, la Sociedad Geográfica de Madrid pidió al gobierno que volviera a poner el punto de mira en Guinea. Estaba tan perdido, pero bueno, se pierde Cuba, que ostras tú, qué desastre, qué pena, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos Guinea, vamos. Entre otras medidas, esta Sociedad Geográfica de Madrid proponía el estudio de Fernando Po. ¿Eh? Ya es colonia, le hemos hecho por algo, pero para Fernando Po, pues, hay selvas tropical, de conocer aquello más, sobre todo, los desplazamientos de infraestructura, vamos, penosos para hacer 20 kilómetros un día entero, no sé, bueno. Pues proponía eso, la Sociedad Geográfica de Madrid pedía la exploración de Fernando Po para mejorar sus tierras, en definitiva, para poder sacarle algún provecho económico. Construir más caminos, eso era absolutamente necesario para mejorar las comunicaciones. Crear una Guardia Nacional, eso es nuevo, ¿eh? También crear una Guardia Nacional indígena, o sea, ya vamos avanzando en la estructura, ¿no? Con oficiales españolas, como siempre, porque vamos, la colonización siempre en que se basa ejército, que mueran los del propio territorio, los nativos, pero este ejército, claro, los oficiales y los mandos del ejército españoles, ¿no? Y, y apostaban por una colonización, no es nuevo, con grandes empresas de explotación agrícola. Así que empezamos la explotación agrícola que durará, esa explotación agrícola empieza aquí, pero ya durará mientras sea colonia. Tampoco tardaremos tanto ya que no sea colonia, tardaremos 4 días. Y en esa explotación agrícola, el principal producto que se obtiene es el cacao. El cacao. Fruto de eso, tiene una relación evidentemente
empieza a funcionar la marca Colacao. Colacao, que fue lanzada en la península en el año 1946, posguerra, plena, sí, yo diría que aún plena posguerra, ¿no? Por lo tanto, Colacao es un producto de posguerra, que se vendía como un cacao soluble que se mezclaba con leche. A mí me suena por la época. Estamos en una época en que a mi modo de ver, el pollo se comía los domingos, ¿eh? Todavía posguerra, ¿eh? No era lo de hoy. Por lo tanto, el colacao, eso de un cacao soluble que se mezclaba con leche, a mí me da la sensación de que no era un producto así tan a la mano de cualquiera. Bueno, es igual, fue creado por los cuñados, que entonces debía estar de moda también ponerse dos nombres, porque los cuñados, uno se llamaba José María Ventura y el otro José Ignacio Ferrero. En Barcelona crean la marca Colacao. La marca Colacao para mí es importante por el tema del cacao y también es importante en la industria, para mí marca un hito en la publicidad en España, ¿no? Se crea la famosa canción del Colacao, la puse, pero como a mí me rejuvenece, déjamelas poner otra vez un poco, que creo que la tengo aquí. Es para que nos situemos. Grito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Como hemos visto el anuncio, la canción hace una referencia directa al negrito del África tropical. Bueno, de esto después ya, unos años, ya muy hacia aquí, que cambió lo del negrito del África tropical. Para mi modo de ver, el principal problema es que le llame negrito, ¿no? No sé si simplemente es negrito por corta edad, porque si no, llamarle negrito a un negro ya es donde empezamos, para mi modo de ver, con la discriminación, porque negro lo es, pero negrito no. Lo que eh, es una representación colonialista. Acciones de cacao dependían de trabajadores forzados, o contratos de trabajo muy duro, prácticamente casi esclavitud. Esos trabajadores, como os he dicho, que los de allí tampoco eran muy dados al trabajo, provenían de regiones como Liberia o Nigeria de alrededor. Por cierto, que el cacao que se producía allí era muy bueno y cabría pensar, bueno, si el cacao era tan bueno, el chocolate que se hace con el cacao debía ser buenísimo el que se hace en España. Pues no, de eso nada, ¿eh? De eso nada, por una razón que la entenderemos muy pronto. El cacao, el chocolate, en aquel momento en España, para que tú pudieras una cosa, darle el nombre de chocolate, o sea, para poder vender etiquetado como chocolate, la normativa del momento exigía que tuviera un 17% de cacao, un 17% de cacao. Y ustedes me dirán, no eran otros tiempos, es normal. Bueno, sí, no, porque había otros países ya de nuestro entorno donde ya se les exigía creo que un 40% de cacao para poder etiquetar como un producto como chocolate, ¿no? Hoy en día en Europa, si no voy mal, la legislación obliga, para tú etiquetar un producto como chocolate, que tenga un 35% de cacao. Y si lo quieres etiquetar como chocolate negro, te exige un 50%. Pero bueno, a mí me gusta mucho el chocolate y estoy seguro que ustedes están conmigo que, bueno, un chocolate del 70%, y no digo marcas, está muy bien. Y de vez en cuando un chocolate del 90%, pues yo tampoco le hago ascos, ¿eh?
Eh, También se producía, aparte del cacao, que era lo principal, se producía en Fernando Po, se producía también café, en Río Muni, sin alcanzar la importancia del cacao, ya era otro nivel. En el continente, en Río Muni, lo que se explotaba mayormente, en mayor cantidad, era la madera. Por cierto, que era una madera muy apreciada, era en la industria de las chapas, del contrachapado, una madera muy apreciada la de. Así que estos productos son los principales productos agrícolas, pero volviendo al colacao, aparte del negrito del África tropical, y que bueno, es que era cacao de Guinea, era cacao de Guinea. Pues el colacao, insisto, también forma parte de la historia de la publicidad en España, porque fue la primera empresa en patrocinar una telenovela. Esto era un poco novedad también aún en España. Estamos hablando de 1955, sería, sí. Estamos hablando de 1955, en que Colacao en España patrocinaba una novela, que la novela era Matilde, Perico y Pericón. Bueno, creo que el Colacao a todos nos lleva a alguna memoria, ¿no? Nos lleva a algún pensamiento. Bueno, sigamos. Hemos dicho que lo primero que nos da Portugal en la costa africana, lo que hoy es Río Muni, son unos derechos indefinidos, una cosa no concreta. Entre otras cosas se desconocía, ¿eh? También era muy difícil delimitar aquello como hacen hoy, ¿no? De tal modo que en el año 1900, cuando la disputa que tenían España y Francia por Río Muni se resolvieron, ¿eh? O sea, claro, ¿dónde empieza, dónde termina Río Muni? Insisto, el tratado con los portugueses muy indefinido, unos derechos sobre la costa delante de estas islas, pero no se sabía dónde empezaba, dónde terminaba, ¿no? En el Tratado de El Pardo, en el Tratado del Pardo, España reclamaba muchas tierras que hoy son Gabón, Camerún, África Central. España iba a máximos, ¿no? Como le tocaba, porque eso es mío, eso es mío, eso es mío. Pero bueno, Francia, que ya estaba muy desarrollada por la zona, puso a España en su sitio, ¿eh? Y si España decía que por allí tenía 200.000 kilómetros cuadrados, 200.000 kilómetros cuadrados no es media España, pero casi, ¿eh? Si España decía que por allí tenía 200.000 kilómetros cuadrados, Francia le dijo a España: olvídate de tus 200.000 kilómetros cuadrados, que a ti lo que te tocan son 28.000, que hay una diferencia, ¿eh? Kilómetros cuadrados. Y entre nosotros yo creo que España no se portó nada mal, ¿eh? Yo creo que aún fue generosa con España. Así que en este 1900, resueltos los problemas de límites con Francia, se formaliza ya la colonia, digamos que al 100%, ya está, ¿eh? Si las islas no hay que delimitarlas tanto, son las islas, y lo que había de Río Muni, del continente, que si aún no sabíamos dónde llegábamos, dónde no llegábamos, ahora en 1900 está todo formalizado, ¿eh? Ya tenemos la Guinea española en su totalidad delimitada y formada, ¿no? De tal manera que en 1904 ya se formaliza como colonia y se le da el nombre de Territorios Españoles del Golfo de Guinea, aún ya con esa denominación, ¿eh? Ya sabemos lo que abarca, dónde está, lo que es, y administrativamente desde España son los territorios españoles del Golfo de Guinea. Ya mandamos allí a la Guardia Civil. Claro, si mandamos a la Guardia Civil, más español no podía ser, ¿no? Y se hace, o sea, para que veamos que la colonización es completa, ya se hace la Guardia Colonial y la Guardia Territorial. ¿Eso qué es? Pues eso es lo que digo siempre: gente indígena del lugar con mandos españoles, de muchos de ellos, básicamente de la Guardia Civil. Y en 1959, además de eso, de formalizar eso, se mandan 2 compañías móviles de la Guardia Civil. Ahí la Guardia Civil tendrá una importancia muy, muy grande, ¿eh? En 1959 van 2 compañías móviles, uno se va a Bata y la otra se va a Santa Isabel. Para mí, esas 2 compañías móviles,
creo que cada una de ellas tenía unas 50 personas, ¿eh? O sea, 50 a Bata, 50 a Santa Isabel, guardias civiles, que eran los que en realidad representaban la fuerza allí, ¿no? Eran esos guardias civiles. Ya les advierto que a partir de aquí, que hemos llegado al máximo de la Guinea española, de la colonización, ahora todo lo que vamos a ver es una serie de fechas cuesta abajo hacia la independencia, ¿eh? Lo adelanto así. Bueno, 1923, ¿qué pasa? Ya sabemos, en España dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué se caracterizan las dictaduras? Las dictaduras se caracterizan, yo diría, por las infraestructuras. Es un hecho claro. Yo quiero pensar, el dictador llega allí y se piensa de por vida, ¿no? Por lo tanto, me sale a cuenta, vale la pena hacer infraestructuras. Claro, cuando te llega un político que no sabe si estará, a lo mejor, si tengo suerte, 4 años, no me voy a liar a hacer una autopista que la dejaré ni empezada, ¿no? Bueno, es igual. Lo que pasa es que Primo de Rivera, pues ya hace muchas comunicaciones, ¿eh? Evidentemente no las ideales ni de lejos, pero bueno, de lo que había, pues fomenta mucho las comunicaciones. Y digo esto de las comunicaciones y de las dictaduras porque es en tiempos de Primo de Rivera que en España se funda la famosísima Compañía Telefónica Nacional y de España. El acta de fundacional, creo que es del 19 de abril del 24, ¿no? Y se contaba a la Compañía Telefónica Nacional de España, más que nada, sobre todo, y técnicamente con la ayuda de la ITT americana, pero que luego la ITT americana desaparece y se queda la Compañía Telefónica Nacional y de España. En esa época, 2040, se desarrollan mucho las plantaciones de cacao, café, madera, se desarrolla la economía, digamos, ¿eh? Insisto que estamos en el vértice, en el punto alto, y a partir de aquí verán ustedes la cuesta abajo, ¿eh? Pues se fomenta el cacao, café, la agricultura, la explotación agrícola, pero siempre se choca con el problema de la mano de obra, ¿eh? Y por eso yo también insisto que nunca podía ser una economía muy desarrollada si no tienes mano de obra. ¿Qué se hacía? Pues se contaba con mano de obra extranjera, nigerianos, liberianos, cameruneses, que por cierto, esta mano de obra salía cara, ¿eh? Es decir, que claro, sí, claro, si no tenemos hay que ir a buscarla y hay que pagarla, ¿eh? No era barata esa mano de obra. Pasamos a 1926, ¿eh? No ha pasado tanto tiempo. 1926 se hace una unificación administrativa de los territorios insulares y continentales, ¿eh? He empezado diciendo que todo aquello era una unidad heterogénea. Pues bueno, vamos a unirlo, fusionarlo, ¿eh? Vamos a hacer una unidad entre los territorios insulares y continentales, bajo el nombre, y hemos llegado al tope de Guinea Española. 1926, Guinea Española. Hemos tardado a llegar a Guinea Española, ¿eh? Desde 1778 a 1926 hemos tardado. Ahora verán ustedes que de la Guinea Española de 1926 a la independencia pasan 4 días. ¿Por qué? ¿Por qué llega tan pronto esa independencia? En 1955 España entra en la ONU. Poco después volvieron los embajadores y más tarde la verdad y la razón acabaron por imponerse en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas y España era solemnemente admitida en su seno junto con otros 16 países. Dio la bienvenida a nuestros delegados y a los de los otros estados recién admitidos el señor Lodge en nombre de los Estados Unidos. Este acto, además de confirmar nuestros derechos, constituía un desagravio a una nación como la nuestra, siempre fiel y respetuosa con las normas internacionales de convivencia, según puso de manifiesto el entonces ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, cuyas palabras volvemos a escuchar. El ingreso de España y de las otras 18 naciones que ahora se incorporan a las Naciones Unidas era, por otra parte, un acto de justicia.
el régimen franquista, para Franco entrar en la ONU, vamos, la bocanada de aire fresco era terrible, ¿no? Aquello, vamos, era una fiesta de las grandes para Franco entrar en la ONU, me imagino yo, ¿eh? No lo recuerdo, pero era una gran fiesta, muy interesante para un país autárquico, cerrado, no reconocido por nadie, entrar en la ONU. Pero en esa vida nada sale gratis, ¿eh? Entrar en la ONU tenía unas repercusiones que las iremos viendo, de tal manera que en 1959 eh, España, que se las veía venir, con el afán de que también eso pasará en IFNI, pasará en otros sitios, quiere hacerlo, ¿qué diría yo? Hacerlo lo más español posible, ¿no? Hacerlo más español posible para que no nos digan que tenemos una colonia y que tenemos que dejarla. Bueno, en 1959 España se convierte, territorios, no España, pero esos territorios se convierten en colonia española con representación en Cortes, ¿no? Y se hacen dos provincias, Fernando Po y Annobón por un lado, y Río Muni, que es el continente, y las islas Elobey y Corisco por otro, ¿eh? Dos provincias. Ya es España. Ya, a ver, a mí, perdóneme lo elemental de mi pensamiento, pero si ya veo coches matriculados en Fernando Po y coches matriculados en Río Muni, es España, ¿no? Pues bueno, ya habían dos provincias. En teoría, el negro este del África tropical en esos momentos ya tiene los mismos derechos que un señor del Puente de Vallecas. Nos entendemos, ¿eh? Hemos hecho dos provincias y aquello es España, ¿eh? Eso estamos en 1959. Guinea, dos provincias y exactamente los mismos derechos que el señor de Murcia. ¿Vale? Vale. Así que nos plantamos en 1960. Y España, lo que digo, entras en la ONU, entras, pero a las verdes y a las maduras. Suscribe la declaración de la ONU, 1960, España suscribe la declaración de la ONU sobre la declaración de independencia de los territorios coloniales. Vamos a ver, estamos en 1960, la Segunda Guerra Mundial había acabado en 1945, ya hacía bastante, pero bueno, lo que corría por Europa básicamente, eran los aires de descolonización, ¿eh? O sea que en 1960 España declara esa declaración de independencia de los territorios, que había que independizar los territorios coloniales. En 1963, fíjense las fechas, 59, 60, 63, 1963. Las dos provincias que acabábamos de hacer, la reunificamos, venga, va. Las dos provincias fueron reunificadas y porque vamos a hacer una autonomía, ¿eh? Vamos, del conjunto será una autonomía. Para hacer esa autonomía se hizo formalmente un referéndum, ¿vale? Y se pone al frente de esa autonomía a Bonifacio Ondó. Bueno, ya se intentó alguna persona no beligerante con España, sino todo lo contrario, ¿no? Vale, las dos provincias ya no existen, ya Guinea es una autonomía con Bonifacio Ondó al frente. Tenía, aparte de autonomía y de Bonifacio Ondó, que haría lo que podría, había un comisionado, que era el que tenía más poderes, un comisionado para esa autonomía. Así que había una Asamblea General de la Guinea Española que tenía considerable iniciativa para hacer sus leyes y hacer sus regulaciones, ¿no? Insisto, ya he dicho que la autonomía vino previo referéndum. Vale, y aquí en España pasa, no sé ustedes cómo lo han visto hasta ahora esto, pero yo digo que si algo se podía hacer mal, ¿por qué lo vamos a hacer bien? ¿No? Si se podía hacer mal, se hacía mal. De tal manera que en España, sobre el tema de Guinea, había dos puntos de vista. Dentro del gobierno español, imagínense ustedes cómo tenemos que ir si hay el gobierno, hay dos puntos de vista. Por un lado estaba Carrero Blanco,
ministro de la presidencia, que cuando ya se separó Franco, jefe de Estado, se quería ya aparentar, coger estructura de país democrático, separar el jefe de Estado de presidencia del gobierno, ¿no? Carrero Blanco era el ministro de la presidencia del gobierno. Y Carrero Blanco era partidario de integrar a los nativos, pues iba a los nativos, tratarlos, educarlos y llevarlos a una españolidad, hacer de Guinea una España, ¿no? Por el otro lado estaba el ministro de Asuntos Exteriores, que era Fernando Castilla. Fernando Castilla ya, yo diría que ya iba con las luces largas, ya veía un poco más allá. Y Fernando Castilla ya era partidario, ya veía, oye, aquí a la corta o la larga les tenemos que dar una independencia, esto es insostenible, ¿no? Esas dos visiones, y esto me lo monto yo digo, yo no sé si ustedes saben si Franco no salió al exterior, no salió de España, yo no sé si saben si Carrero Blanco en su carrera política alguna vez salió de España, yo diría que no, pero podría ir confundido. Por cierto, si alguno de ustedes saben si Carrero Blanco hizo algún viaje al exterior, en las notas, en los vídeos saben ustedes que se pueden añadir comentarios, me lo ponen y así a la vez a mí me ayudan a que los vídeos sean promocionados, porque para decir de algún modo, cuando más referencias tiene un vídeo, más puntos tiene el vídeo. Bueno, aparte de eso, ¿dónde iba? A mí Carrero Blanco tenía una misión más encerrada y me imagino que Fernando Castilla sí que saldría al exterior, por lo menos se comunicaba con embajadores y tenía una visión más amplia y por lo tanto es el que veía de decir, oye, cuidado con eso de Guinea, porque de eso de Guinea va camino de la independencia. De tal modo que pasamos a 1966, pasamos a, quiero que era el 20 de diciembre del 66, que la ONU aprueba la resolución 2230, de la ONU, para para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. ¿Qué les he dicho yo, señores? Que entrar en la ONU, pues tienes derechos y obligaciones, de sus ventajas y sus inconvenientes. Al 66 ya, al año 66, la resolución de la ONU para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. Hasta el año 66, precisamente, cuando ya la ONU dice que hay que descolonizar, la riqueza de Guinea era la agricultura, había pesca, algodón, café, caña de azúcar, pero en el 66 empieza a adquirir mucha importancia el petróleo. De tal forma que en este año, en el 66, la producción de petróleo llevaba a Guinea al puesto, a ver si lo digo bien, porque a ver si lo digo bien, porque estoy harto yo de los periodistas en televisión que usan siempre cardinales. A mí me pone de los nervios, me da urticaria cuando los oigo con los cardinales. Vamos a ver. Coloca a España en el sitio 34º del mundo perdona, España. Coloca a Guinea en el lugar 34º, porque estoy harto de oír la 34 edición del festival, no la 34, no, la 34ª. Vale, no sé por qué no se atreven hoy en día y todos usan los cardinales. Bueno, pues yo lo digo, espero que lo diga bien, a ver si después todavía meto la pata. El 34º. Guinea es el 34º país productor de petróleo, ¿vale? Año 66. Si nos vamos a la esfera africana, y espero no decir una tontería, creo que estaba en el 7 u 8 país productor de petróleo de África. A partir de este momento, y hoy no llegamos, vamos, toda esa agricultura, el no sé qué, el no sé cuántos que había, nada de nada, ¿eh? Es petróleo, ¿no? Vale, avancemos. Vamos al año 1968. Estamos en el día 24 de julio, 1968. Ya las Cortes españolas aprueban un proyecto de ley de independencia de Guinea Ecuatorial.
No me importa ser pesado, pero insisto, fíjense las fechas ahora, que es un año, dos, tres, hacia la independencia vamos corriendo. Hacer una Guinea española hemos tardado, pero en la descolonización, vamos, bajamos en picado, ¿no? Vamos, las Cortes Españolas aprueban el proyecto de ley de independencia de Guinea Ecuatorial. 11 de agosto de 1969 se hace una nueva constitución de Guinea. Todos estos procesos estaban muy controlados por la ONU. La ONU ya estaba encima de Guinea, estaba encima del tema y lo controlaba. Y España, aquí, para mi modo de ver, se da una paradoja, porque estamos en una plena España franquista, dictadura al fin y al cabo, y España estaba haciendo un nuevo país con unas leyes, unas reglamentaciones democráticas, pero además, y a mi modo de ver, eran realmente democráticas. Todo lo que se iba haciendo nuevo para Guinea era democrático. La nueva constitución de Guinea, a mi modo de ver, era democrática, ¿no? Y la hacía un gobierno, la hacía una dictadura, pero bueno, de tal modo que después, esto es todo 68, dentro del 68, el 22 de agosto ya se hace el referéndum constitucional. Se ha hecho la constitución y ahora vamos a hacer el referéndum para que el pueblo pues, apruebe esta constitución. Ahora nos plantamos a 22 de septiembre del mismo año 68. Fíjense que el año 68 hicimos muchas cosas. Y se convocan unas elecciones en Guinea. Elecciones en Guinea, pues con partidos y con gente que se presenta. ¿Quién se presenta en estas elecciones? Básicamente tres. Yo creo que había un cuarto y puede que un quinto que ya de poca importancia. Vamos a hablar de los tres básicos que se presentan. El primero que se presenta, como no, es Bonifacio Ondó Edu. ¿Quién es? ¿Se acuerdan ustedes? Lo acabamos de decir. Cuando España hace de las dos provincias guineanas, hace una autonomía, al frente de la autonomía pone Bonifacio Ondó Edu. Pues bueno, es uno de los que se presenta. Vamos a ver, dicho de otra manera, no dicho como es. Ondó Edu fue el representante del gobierno español en esas elecciones, ¿no? También se presentaba Anastasio Ndongo. Ya hemos dicho que todo lo que podíamos hacer mal lo hacíamos mal, ¿no? Ya hemos dicho que había dos tendencias en el gobierno sobre Guinea, de tal forma que cada una de estas tendencias presentó al suyo. Digamos que la corriente de Carrero Blanco oficialista mandaba a Ondó, y por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores se presentaba Anastasio Ndongo. Entre estos dos representantes de dos fracciones españolas, se presentaba otra persona que era Francisco Macías Nguema. Francisco Macías Nguema era, como digamos, el rebelde o el independentista, el que rompía con todo con España. Hay que decir, lo iremos viendo ahora, que era, a mi modo de ver, era una persona bastante primitiva en el sentido de poco formado culturalmente y con un nivel propenso a una cierta violencia. Cuidado con Francisco Macías, lo vamos a ver. Bueno, el 29 del 9 del 68 se hace la primera vuelta de las elecciones. Con sorpresa española, ¿saben ustedes quién gana? Pues gana Francisco Macías. O sea, el que no representaba a España para nada, gana la primera vuelta. Los medios internacionales también lo vean ustedes cómo iban, ¿no? Van bien esos españoles, ¿no? De tal forma que ya hemos hecho elecciones, hay una segunda vuelta, es en segunda vuelta que gana Macías. El 12 del 10 del 68, fíjense ustedes que coincide con el descubrimiento de América, o sea, el 12 de octubre, el día de descubrimiento de América, que coincide, Guinea Ecuatorial obtiene la independencia de España tras un referéndum supervisado por la ONU. Ya he dicho yo que la ONU por aquí estaba siempre vigilante, con Francisco Macías Nguema de presidente.
También les he dicho a lo largo del vídeo que cuando mandábamos 23 misioneros y cuando mandábamos 22 soldados, a mí me parecían siempre unos números muy bajos y muy escasos. Bueno, en el momento de la independencia, para que lo pongamos en contexto, a lo mejor tan bajos no eran, porque en el momento de la independencia en la Guinea había 200.000 habitantes en total. De ellos creo que 100.000 eran españoles y el resto nativos, emancipados cubanos de los países de trabajadores de alrededor. Bueno, total, que el país, y vuelvo a la misma desde un punto de vista económico, una población de 200.000 habitantes. Hoy es otra cosa, ¿eh? Porque hoy la riqueza viene de otros métodos y los podría haber, ¿no? Pero claro, poca industria, poca fabricación. Andorra tiene actualmente 80, para que puedan hacer ustedes una comparación. 200.000 habitantes son pocos, ¿no? Bueno, en el momento de la independencia, ¿qué es hacer una independencia? Pues hacer una independencia pues es la Guardia Territorial, la transformamos en Guardia Nacional de Guinea. En aquel momento había dos mundos todavía en Guinea, ¿eh? Una cosa es lo oficial y la otra cosa es lo real. En la Guinea estaba la parte de las islas con los bubis que hemos dicho y la parte continental con la etnia Fang, ¿eh? Los primeros independencia, pero aún seguía eso. Los primeros agricultura y más ligados a Madrid y el continente madera, digamos, y más ligado a Barcelona. Eso es la Guinea real, que el momento de la independencia. Bueno, avancemos. Llega el día 29 de noviembre del 69 cuando se formaliza el acta de independencia. Con la situación que hemos visto de España, dos tendencias, ministro de la Presidencia, ministro de Asuntos Exteriores, alguien tenía que ir a firmar aquello. Y después del fracaso español en las elecciones, en que sale el que España no quería de ninguna manera, ¿quién va a firmar el acta? Pues, ¿saben ustedes a quién mandaron a firmar el acta? A Fraga, que yo supongo que por aquel momento ya sería ministro de Asuntos Exteriores, pero yo creo que a Fraga lo tenían de chico para todo, ¿no? Tú no quieres ir, tú no quieres ir, va a ir Fraga. Vamos a ver un poco cómo se firma esta acta, vamos a ver un Fraga joven, un Fraga que no llegaba a los 50, tendría 46, 47 en aquellos momentos. Asisten al acto de la firma de la independencia, además de la misión diplomática española, representantes de las Naciones Unidas, de la Organización de la Unidad Africana y de varios países del continente negro. Firman, por parte de Guinea, el presidente don Francisco Macías y por la española el representante del jefe del Estado, don Manuel Fraga Iribarne. Las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país alumbrado por España. Acto seguido, el señor Fraga Iribarne impondrá el gran collar de la Orden del Mérito Civil al presidente del nuevo Estado de Guinea y pronunciará un discurso resaltando la importancia de este día. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Declaro formalmente constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que paso a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! Bueno, vemos a Fraga firmando el acta de independencia con Macías como presidente de la Guinea Ecuatorial. Ya se ha acabado la Guinea española, a partir de entonces es la Guinea Ecuatorial, ¿no? Con Macías al frente. Bueno, con Macías al frente. Allí los dos otros que se presentaban, tanto en Do como en Dongo, acabaron asesinados por Macías, porque aquí hubo, yo no lo tengo claro, yo lo digo de entrada, pero una especie de golpe de Estado, una especie de golpe de Estado que venía un poco, no un poco, o un todo fomentado por el Ministerio de Exteriores de España.
Así que en este golpe de Estado por allí aparecía el nombre de Herrero de Miñón, de Fernando Morán, Marcelino Oreja. Un golpe de Estado como contra Macías que no funcionó, y eso qué hizo, pues así que puso a Macías a 100 por hora, ¿no? Lo puso. Ya he dicho, no sé si he dicho o no, que los otros dos que se presentaron con él a las elecciones acabaron asesinados por él. Y también he dicho una cosa, que venían dos candidatos, venían apoyados por las dos facciones del gobierno español. Pero bueno, hay que decir que Macías, que no lo he dicho, también tenía un apoyo español. Pero a ver, vamos a verlo. El apoyo español era de García Trevijano, que apoyaba a Macías. ¿Quién era García Trevijano? ¿Les suena a ustedes, a los más mayores, la Junta y la Plataforma Democrática, que representaban la oposición a Franco? Era como, digamos, los máximos órganos ya constituidos con estructura, ¿no? Con estructura de oposición, que luego se juntaron y formaron la Plata-Junta. Bueno, García Trevijano, entre otras cosas, que también representaba algunos intereses económicos y tal, García Trevijano en esas elecciones apoyaba a Macías. García Trevijano apoyaba a Macías, aparte de algunos intereses económicos y más cosas que podría haber. Yo digo a mi modo de ver, García Trevijano era un opositor total al franquismo. Entonces él, como Macías era el no apoyado por ninguna fracción del gobierno, pues basta que este sea la oposición a lo que hay en España, pues yo apoyo a Macías. Así que García Trevijano apoyaba a Macías. Vale, ya hemos dicho, ya tenemos a Macías, presidente de Guinea Ecuatorial. Ya tenemos a la oposición y a los cabecillas de la oposición, no cabecillas, no, oposición oficial, asesinados por Macías. Aquello era cada vez un régimen más dictatorial, muchos problemas con los españoles, con la metrópoli, problemas uno tras otro, ¿vale? De tal manera, pero que en este momento de la independencia se hizo un pacto, un trato, que decía que los españoles permanecerían 2 años más, sobre todo la Guardia Civil, permanecería 2 años más en Guinea, con el fin, pues bueno, de hacer el engranaje, ¿no? De cambio de gobierno, de cambio de las personas que iban al frente del país, ¿no? Tenía que durar 2 años de permanencia de la Guardia Civil. Pero bueno, ya hemos dicho que el golpe de Estado, el carácter de Macías, todo eso hizo que eso no se cumpliera, no pudo cumplirse. Se hizo imposible. Una serie de anécdotas que ya es política y no vamos a alargar más esto, que se nos alarga ya. En 1969, el día 5 de abril del 69, cuando Guinea ya era independiente, la Guardia Civil arriaba la última bandera española en Guinea. O sea, si había quedado para este periodo de tránsito, se acordó por problemas 1000, y la última bandera española la arría la Guardia Civil, como digo, el 5 de abril del 69. En aquel momento ya se arría la bandera española, era un abandono casi, digamos, si no forzado, precipitado. Se van unos 7.000 españoles hacia España, abandonan aquello. Esos 7.000 españoles, no hace falta decir que unos tendrían sus plantaciones, algunos tendrían su fabriquita, porque bueno, nunca hubo una gran industria. Pero sí que me parece que allí había una fábrica de lejía, una fábrica de gaseosas, porque en España es bastante típico, ¿no? Cuando un pueblo tiene ya una cierta dimensión, lo primero que tienen los pueblos es una fábrica de gaseosa. Pues bueno, también hubo su fábrica de lejía, su fábrica de gaseosa. Bueno, había intereses económicos, no básicos, ninguna industria de 1000 trabajadores, pero había sus intereses. Bueno, esta gente, estos 7.000, abandonaron, y los intereses allí se quedaron. Algo se recuperó muy poca cosa, muy poca cosa. Aún así,
claro, no se pudo ir todo el mundo. Había gente que lo tenía todo allí, por lo que sea, o se había casado, amistad, no sé. Alguien se quedó que las pasó mal, ¿eh? Al final, los pocos que quedaron se iban a dos puestos que habían quedado de la Guardia Civil para que se sintieran allí protegidos, porque si no, todo aquello era muy problemático. A ver, es la típica. Es alcanzar la independencia y de una gente que ha estado colonizado, pues con unas ansias de libertad y sobre todo con un presidente Macías que no ayudaba nada, ¿no? Como anécdota a veces he leído, ¿no? Que una acera pasaba un negro, le venía un blanco de cara y ¿qué hacía el negro por la acera? Hacía el avión, hacía así para que el blanco, al cruzarse con él, no pasara por la acera, tuviera que bajarse. Es aquello de decir, tantos años me he tenido que bajar yo de la acera que ahora te vas a bajar tú. Todo eso ha ayudado por, ya digo, Macías, que se volvió, ya era desde un principio un demagogo terrible, ¿no? Sus discursos iban en el sentido de que hasta ahora, ¿quién conducía coches en Guinea? Los blancos, ¿no? Pues a partir de ahora seremos los negros. Hasta ahora, ¿quién vivía en casas de pisos en Guinea? Pues los blancos, ¿no? ¿Y los negros dónde vivían? En chozas. Pues eso lo vamos a cambiar. Este discurso demagogo, o sea, Macías no era un estadista, no iba a construir un país, iba a construir una venganza. Bueno, tampoco, a lo mejor tampoco resulta tan extraño, ¿no? Bueno, como hemos dicho, se habían ido unos guardias civiles, pero quedaban unos pocos para poder salvar lo que salvaban de la poca gente que quedaba allí, que los pobres tuvieran una misión. La Guardia Civil ha tenido misiones difíciles, pero que yo creo que allí la Guardia Civil es donde se diplomó, ¿eh? Avancemos y acabamos, ya estamos. Vamos a 1979. 1979, cuando Macías es derrocado en un golpe de Estado. Un golpe de Estado, estaba ya en plan dictador total, estaba en plan dictador total. El golpe de Estado, ¿quién se lo dio? Se lo dio su sobrino, un sobrino de Macías, que era Teodoro Obiang Nguema. ¿Y quién era? Era un joven, bastante joven en el momento del golpe de Estado. ¿Y qué formación tenía? ¿Saben ustedes qué formación tenía? Pues tenía la formación de teniente que la había obtenido en la Academia General Militar de Zaragoza, ¿eh? O sea, a ver, esa formación de teniente es mucho más que la que tenía su tío Macías, el presidente derrocado, era mucho más. Vale, o sea que Teodoro Obiang da el golpe de Estado, insisto, en aquel momento era teniente formado en la Academia General de Zaragoza. Y hasta el día de hoy, en Guinea, el presidente tiene como presidente a Obiang. Y así siguen las cosas. Si quieren añadir un comentario, una pregunta o un error que haya podido cometer o una sugerencia, lo que sea, lo pueden escribir. Muchas gracias a todos. Realmente dejar aquí tiene un mérito para santificación, no? Així que passa un gos i passa un gat, aquest conte s'ha acabat y los espero que seguiremos con posiciones españolas en África, ¿eh? Insisto, gracias, pero enormes, gracias, muchas gracias.